eso en cuestión de unos meses iba a desaparecer también. En la naturaleza no existe el concepto de basura. Y eso es, creo que, algo que nos permite a nosotros entender y generar conciencia. Y el objetivo precisamente de todo este seminario y la serie de acciones que nosotros vamos a desarrollar a continuación es precisamente eso, generar conciencia. Porque es verdad, no nos damos cuenta del daño que le estamos causando a nuestro propio planeta y por eso es importante, principalmente, que todos los actores en conjunto que conformamos la sociedad asumamos nuestro rol. Y particularmente a nosotros y particularmente a mí, me ha tocado vivir un momento histórico y así lo estamos viendo y nos sentimos sumamente afortunados. Porque tenemos la oportunidad, justamente como había mencionado Marco, de definir la política pública, de definir el norte hacia donde nosotros queremos conducir todas las acciones que nos van a permitir avanzar hacia una economía circular. La jornada del día de hoy va a hablar sobre producción y consumo responsable y precisamente sobre eso fueron las ponencias de hoy en la mañana y más adelante vamos a tener ya justamente los talleres. Y el día de mañana vamos a hablar sobre gestión de residuos y políticas y financiamiento. El día de mañana sí me gustaría adentrar un poco más en cuáles van a ser las políticas que nosotros vamos a desarrollar como gobierno. Pero lo que había mencionado Marco es clave, porque definir la política pública es un tema que le corresponde al gobierno nacional y lo hemos asumido con muchísima responsabilidad y lo hemos hecho, creo yo, justamente estando a la altura del momento histórico que significa poder avanzar de manera definitiva hacia la definición de una estrategia de economía circular para el país. Y la manera como nosotros estamos haciendo política pública no es sentados detrás de nuestros escritorios, sino de esta forma, convocando a todos los actores porque todos y cada uno tenemos una responsabilidad en este sentido. Universidad, consumidores, gobiernos nacionales, gobiernos seccionales, empresas privadas, y ese es justamente el objetivo de este taller. Entonces, básicamente lo que quiero ponerles es un poco en contexto, qué es lo que vamos a ver justamente en las jornadas de los talleres que van a venir más adelante, que es básicamente sobre consumo y producción responsable. Bueno, sin entrar mucho justamente en los detalles y en la introducción del concepto de economía circular, porque ya se lo trató hoy, justamente básicamente qué es lo que nosotros estamos proponiendo como gobierno, y estoy precisamente aquí justamente dando esta breve ponencia, como un actor del gobierno. Y precisamente es todos los insumos que nosotros vamos a obtener que nos van a permitir a nosotros definir una adecuada política pública para avanzar hacia economía circular. Entonces, justamente el principio de cuna a la cuna va muy relacionado con lo que les comentaba, con este ejemplo de la naturaleza, es decir, y ese es el concepto de economía circular, es decir, poder aprovechar justamente todos los residuos que se generan de parte del proceso productivo e introducirlos nuevamente en el proceso productivo. Disminuir el uso de materia prima virgen y aumentar el uso de materia prima principalmente reciclada. Potenciar iniciativas donde los residuos de materiales y energéticos son recogidos, incorporados en la cadena de valor, minimizar sustancialmente los desechos, cambiar el sistema de economía lineal tradicional, es decir, es un cambio de paradigma. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Una nueva visión de modelo económico para reaprovechar todos los residuos y todos los recursos que se generan en cada uno del proceso productivo, otorgarles un nuevo valor para crear fuentes de empleo, convirtiéndolos en nuevos materiales para producción. Y por eso es importante justamente el trabajo conjunto que hemos hecho, no solamente desde el Ministerio de Ambiente, que uno podría pensar que es quien realmente tiene la rectoría principal sobre estos temas ambientales, sino también desde el Ministerio de Producción. Y eso es importante justamente porque topamos directamente a la parte de producción, a la parte productiva. Y lo que les comentaba de qué es lo que nosotros queremos lograr a través de la definición de una política pública es precisamente esto. Ya lo mencionaron en las ponencias de hoy de la mañana. El objetivo de esto es básicamente tener insumos y hacer un proceso de participación colaborativo entre los distintos actores de la sociedad que nos permitan a nosotros avanzar hacia una hoja de ruta país. Y esto es algo que se lo ha hecho en varios países, porque este es un concepto que si bien no es nuevo en el mundo, en la naturaleza, sí es nuevo para nosotros como sociedad. Y hay varios países que se han trazado justamente una hoja de ruta. Nosotros como país estamos planteándonos el mismo desafío. Y queremos justamente para este año
con todos los insumos que nosotros obtengamos de este seminario, de otra serie de talleres y de otras reuniones, poder plantearle al país un libro blanco de economía circular donde nosotros definamos cuál es la hoja de ruta que va a seguir el país. Y precisamente los temas principales que va a tener esta política pública son coincidentes justamente con los temas principales de este seminario. Producción sostenible, consumo responsable, gestión integral de residuos y políticas y financiamiento. Y el día de hoy se va a ver principalmente los dos, producción sostenible y consumo responsable. Y es importante mencionar también, como nuevamente lo indicaron también en la mañana en la ponencia de la representante de la Vicepresidencia de la República, que nosotros hemos definido un acuerdo nacional al 2030, que coincide precisamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el gran acuerdo que ha hecho la humanidad en su conjunto justamente para avanzar hacia el 2030 con un mundo mejor. Y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hay uno que es muy importante, que es precisamente el 12, que habla sobre producción y consumo responsable. En cuanto a producción, ahí vemos justamente, a pesar de que ya se lo dijo ahí de manera mucho más extensa con los expertos que me antecedieron, fomentar el uso eficiente de recursos y la energía, impulso al uso de energías limpias, optimización de los procesos productivos, construcción de infraestructuras que no dañen el ambiente. Y sobre consumo, uso y usufructo de bienes y servicios con un impacto mínimo en el ambiente, enfoque sistémico para lograr la cooperación entre los distintos actores y sensibilizar a los consumidores, que es algo que Marco lo expuso muy bien. Y en tema de producción y consumo responsable, es justamente que abordando de manera integral este objetivo, podemos avanzar y lograr también los demás objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el 9, que es industria, innovación e infraestructura, el 10, reducción de desigualdades, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 13, acción por el clima, el 14, vida submarina, y el 15, vida de ecosistemas terrestres, y obviamente todo esto a través de las distintas alianzas y cooperaciones que nosotros podamos generar entre los distintos actores. Y nuevamente le reitero, es justamente el espacio que nosotros hemos previsto para poder generar estas alianzas. Otro de los temas que también se lo mencionaron y que es uno de los objetivos de política pública que nos hemos planteado, así como avanzar en esta hoja de ruta, es precisamente la conformación de una red de expertos. Y ese es un tema muy importante. Nosotros hemos podido ver justamente la participación de expertos hoy en la mañana, principalmente internacionales, pero también tenemos muchos expertos a nivel nacional que pueden contribuir. Y es importante que nosotros aprendamos tanto como cada uno de los actores, como instituciones, como ministerio, como consumidores, como a nivel general de sociedad, y emprendamos justamente este proceso de aprendizaje juntos. Y para eso es muy importante la conformación de esta red de expertos que nosotros también estamos proponiendo. Entonces, muy brevemente voy a pasar justamente cada uno de los conceptos principales que tiene producción sostenible y consumo responsable. En producción sostenible, un concepto importantísimo es el tema del ecodiseño. Hace poco salió el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Y el Código Orgánico del Ambiente establece un concepto que es fundamental, que es la responsabilidad extendida de los productores. Y es importantísimo porque cuando uno piensa en dónde se generan los residuos o los desperdicios después de que nosotros como consumidores consumimos cualquier tipo de bien, es que antes tuvieron que ser producidos. Y ahí, evidentemente, las empresas que producen y que ponen en el mercado disponibles esos bienes tienen una responsabilidad importantísima. Y si que los productos no parten de un adecuado ecodiseño, es muy difícil que después se pueda lograr un aprovechamiento adecuado en las distintas etapas, principalmente de la cadena de reciclaje o aprovechamiento de esos desperdicios que resultan. El tema del ecodiseño es fundamental. Y les pongo un ejemplo clarísimo que también nosotros estamos desarrollando, ya con políticas que hemos empezado. En temas del ecodiseño, por ejemplo, tenemos las botellas plásticas, las botellas de las bebidas gaseosas, de aguas que nosotros consumimos todo el tiempo. Ustedes saben, son de un tipo especial de plástico, es el plástico PET. Y las etiquetas, muchas de ellas no son de PET, sino son de PVC. Y lo que uno aprovecha en realidad dentro del proceso productivo es el plástico PET. Pero dentro del proceso hay que separar justamente el plástico PVC y el plástico PET. Y ahí justamente un adecuado diseño
permite que después, cuando esas botellas van a ser procesadas en las plantas de transformación, pueda separarse de manera fácil. Entonces, ahí nosotros estamos justamente proponiendo de manera conjunta con la industria nuevos conceptos de ecodiseño, del diseño de las botellas, que permitan después su adecuado aprovechamiento. En temas de logística inversa, remanufactura y simbiosis industrial. Quizás este tema es importantísimo, el tema de la simbiosis industrial. Mientras más intermediarios tenga justamente una cadena de valor, más procesamiento y generación de valor agregado se produce en cada producto. Y ese es un tema muy importante justamente en cuanto a la producción, que se reduzca primero justamente la serie de intermediarios que intervienen en el proceso productivo, porque es importante, mientras más intermediarios haya, en cada parte del proceso productivo no solamente se genera valor, sino también se generan desperdicios y residuos. Y si no pueden ser aprovechados de manera adecuada, simplemente se desechan. Y el concepto de simbiosis industrial es un tema que nos atañe mucho a nosotros como Ministerio de Producción, porque implica básicamente esas relaciones que puede haber entre los distintos actores productivos. Por ejemplo, dentro de un parque industrial, existen muchas empresas que producen algún tipo de desperdicio como parte de su proceso productivo. Puede ser metales. Se generan metales que no se aprovechan dentro de la matriz insumo-producto, pero esos metales pueden ser aprovechados por otras industrias. Y en vez de que esos metales, por ejemplo, sean tratados por algún gestor ambiental y sean trasladados justamente para tener una disposición final o ser tratados ahí a un botadero de basura, pueden ser aprovechados y utilizados como materia prima, si no es por la misma industria, por otra industria. Y lo que se busca con este concepto de la simbiosis industrial es algo muy sencillo, es muy lógico. Simplemente ubicarles dentro de un mismo espacio geográfico para poder facilitar este tipo de interrelaciones. Eficiencia en el uso de recursos y producción más limpia. Ese es un tema muy importante y de hecho ya existe algunas políticas que nosotros hemos implementado en este sentido. Hay una metodología de producción más limpia precisamente que se ha implementado con varias empresas de distintos sectores. Hemos tenido resultados muy prometedores, principalmente con el sector de alimentos. Han revisado cuál es todo su proceso productivo, se ha analizado cada una de las etapas de su proceso productivo y se han encontrado ineficiencias principalmente en el uso de combustible, de agua, de energía eléctrica, y se han determinado oportunidades para poder aprovechar mejor y disminuir la cantidad de desperdicios. Genera ahorros significativos a las empresas. En cuanto a consumo, tenemos el tema de educación y sensibilización, es importantísimo y va en línea justamente con lo que se había mencionado, de que es importante educarnos principalmente como consumidores y es importante que al momento que nosotros asumimos justamente esta responsabilidad como consumidores, automáticamente se generan nuevas demandas y nuevas características de cómo se debe producir para las empresas. La transición justamente de industria, producto a servicio, un ejemplo clarísimo ahí, por ejemplo, el tema de las botellas retornables. Las botellas justamente donde simplemente están contenidas el líquido, que es en realidad por lo cual nosotros compramos, ya no nos pertenecen a nosotros como consumidores, sino le pertenecen a la empresa. Y ese es un cambio de paradigma importantísimo que nos ayuda justamente y que grafica muy bien este principio de consumo responsable. Iniciativas ciudadanas sobre consumo sostenible y responsable, es justamente todo tipo de iniciativas. Aquí vemos muchas caras conocidas, no solamente de universidades, no solamente de fundaciones, sino también de consumidores, justamente donde se han desarrollado varias iniciativas para poder caminar en este sentido. Bueno, aquí simplemente quería comentarles brevemente justamente un estudio que ya se ha realizado con la empresa UNACEM, donde se ha hecho justamente un estudio exploratorio para entender cuál es el estado actual de las empresas en cuanto a economía circular. Voy a pasar muy brevemente este tema. Justamente se levantó este estudio y estos son algunos de los resultados que se obtuvieron. Se había encontrado justamente un método, un estudio exploratorio de empresas de diferentes tamaños y sectores. Se realizaron encuestas a gremios, empresa y academia. ¿Y qué es lo que se encontró? Principalmente el 44% estaban ya familiarizados con el concepto de economía circular, un 83% con temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Las razones para modificar justamente el modelo de negocio se les preguntó y estas fueron las respuestas. Todos coincidieron de manera unánime en que era necesario, principalmente por el agotamiento de los recursos,
por cultura organizacional un 88%, desarrollo social un 83%, requisitos de la cadena de valor un 67%, demanda de accionistas de mercado y clientes en un 50%. Cuando se les preguntó justamente cuáles son las acciones que se estaba realizando, vimos que la mayoría estaba familiarizado con el concepto del reciclaje. En una menor medida, justamente conceptos nuevos, que es justamente lo que tratamos de impulsar a través de políticas, el intercambio o compartición de residuos, que es justamente, y de procesos productivos, que van muy en línea con lo que les había comentado, con este concepto de la simbiosis industrial. Y bueno, en el estudio exploratorio justamente vimos que cuáles eran las razones justamente que más les llevaban a avanzar hacia un modelo. Vimos que en la mayoría era inversión en desarrollo, inversión en investigación, modelos sostenibles, modelos de negocios sostenibles y fomento en la innovación. Y el puntaje más bajo obtuvieron innovación en la cadena de valor, articulación con el sector público, el ciclo de vida de los productos y becas para investigación e innovación. En cuanto justamente, continuando con la mayor puntuación que tuvieron justamente cuando se consultó, el consumo responsable, mantenimiento para durabilidad de bienes, mecanismos para disposición especializada de desechos y medición de consumo de energía. Y en cuanto a la puntuación más baja, combustibles renovables, equipos de infraestructura compartida, internacionalización de externalidades y nuevas tecnologías de la información y comunicación. Esto de manera muy breve, justamente eso es todo ahí por mi presentación. Simplemente quería, como les indico, ponerles en contexto qué es lo que estamos haciendo cada uno de los actores y principalmente como el gobierno para poder definir justamente una hoja de ruta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Sebastián Salcedo, viceministro de Producción e Industria Subrogante. Bueno, agradecemos a todos los expertos internacionales que hoy han participado, nos han dado, creo, importantes insumos en su ponencia magistral. Ahora empieza un poco el trabajo de ustedes, por esto les invitamos para que poco a poco puedan salir. Tenemos una hora y media más o menos de trabajo de mesas de trabajo. Bueno, ahí. En cada credencial, atrás tienen dos números, uno correspondiente a la mesa de hoy y otro a la mesa de mañana. Le voy a repetir rápidamente la mesa. Saliendo de esta puerta encontrarán ya las personas con el número de mesa correspondiente para que puedan ubicarse en la sala correspondiente. La mesa 1 sobre el ecodiseño, la mesa 2 logística inversa, la mesa 3 eficiencia en el uso de recursos de producción más limpia, la mesa 4 educación, sensibilización como consumo responsable, la mesa 5 transición industria, producto a industria, servicio, mesa 6 iniciativas ciudadanas y mesa 7 rol y participación de la academia. Les invito que por favor puedan poco a poco salir. Afuera, repito, hay ya personas con el número de la mesa para que le puedan acompañar al salón correspondiente. Muchas gracias a todos. Mañana a las 9 va a empezar nuevamente el evento. De 8:30 a 9 estará el registro de asistencia. Entonces les invitamos por favor que puedan seguir con la mesa de trabajo. Muchas gracias.